Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ay, estoy viendo la fecha porque luego ya ven que se me va un poco el avión con los días. Hoy es 25 de marzo del 2022. Yo soy Tere Vales, soy esta persona loca que ustedes están viendo, loca pero bien combinada, porque quiero decir que la esposa de Jaime tiene un dicho muy bueno, Gaby Brunet, que dice, antes muerta que mal combinada. Entonces yo sigo su consejo y ya estoy medio amolada, pero siempre combinada. El collar que combine con el pelo, con el arete, en fin, y pronto ya me iré volviendo azul como pitufina y entonces sí voy a hacer juego toda yo. Bueno, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Afortunadamente es viernes. Tenemos una temperatura súper agradable en la Ciudad de México. Déjenme decirles que yo ya salí y de veras que está bueno el calorcito. Tenemos 24 grados, está muy, muy agradable. Y saludo, como todos los viernes, bueno, como todos los días, a Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás? Yo soy Boris Guerrero. Boris Guerrero. Y les presento el día de hoy, como todos los viernes, a Natasha Enaro. Ella es Natasha Enarovich. Muchas gracias. ¿Dónde andas, Natasha Enarovich? Usando aquí en Polonia, estoy en una ciudad virtual que está aquí muy cerca de la frontera con Ucrania. Sí, Se sí. llama Rezesov. Y es que aquí está Joe Biden, vino a reunirse con las fuerzas estadounidenses que están aquí para dar un discurso importante diciendo que lo que está pasando en Ucrania va más allá de Ucrania y Rusia, que es una guerra entre democracias y dictaduras. Y es que lo que está pasando en Polonia es muy importante porque fíjate que Polonia, de las 100,000 tropas que Estados Unidos tiene desplegadas en toda la OTAN, Polonia tiene 10,000 y también de todos los refugiados que se están yendo, Tere, que ya son cerca de 3,6 millones de refugiados de ucranianos que han tenido que dejar su país. Polonia es el país que más ha recibido cerca de 2,200,000 y aparte es un país clave porque la ayuda humanitaria que llega a Ucrania pasa por Polonia, las armas que Occidente le manda a Ucrania pasa también por Polonia y mañana Joe Biden va a dar un discurso en Varsovia que dice que va a ser icónico. Ya lo están comparando con el que Kennedy dio justo cuando se acaba de construir el muro de Berlín. Dice que va a ser icónico porque las cosas en Ucrania a un mes del conflicto están muy lejos de acabar. Vemos que se están concentrando más en la guerra que en la paz. Ayer la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución pro-humanitaria diseñada por México en conjunto con Francia, avalada por Kiev, en la que ya se señala a Rusia como el culpable y se le pide pues un alto total al fuego. Y también había otra propuesta diseñada por Sudáfrica y avalada por China que ni siquiera se sometió a votación a petición de Kiev y esto ha llevado a los rusos a decir que el mundo quiere cancelar la cultura rusa. Entonces creo que sí estamos en una guerra que va en aumento. Creo que más allá de lo que digan los rusos, sí hay una guerra cultural de Occidente contra Rusia, otra vez esa división de bien y del mal. Y también un Vladimir Putin que no ha reconocido lo mal que lo han hecho sus fuerzas especiales en el territorio ucraniano, no ha sido capaz de tomar Kiev a un mes de la invasión. Hoy han dicho que han perdido cerca de 1,541 soldados, pero se calcula que pueden ser cerca de 14,000 las cifras reales. Y Vladimir Putin dice que van muy bien y que ya están cerca de completar la primera fase, que es liberar el Donbass de los neonazis ucranianos. Pues mi querida Stephanie, nos da mucho gusto abrir los viernes con estos temas internacionales y también nos da mucho gusto, como tus amigos que somos, que tengas ahora tanto éxito como analista de temas internacionales y específicamente de esta guerra horrible entre Rusia y Ucrania, que esperemos que no crezca. Ahora, Muchas gracias. tanto Barack Obama como Bush, George W. Bush,
también han ido a Polonia, o sea, no es la primera vez que va un presidente estadounidense a Polonia. El chiste es que ahorita Biden, pues sí está en un momento cuchicuchi, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Así es, Bush vino después de las primeras elecciones libres a Polonia, pero aquí lo interesante es, Tere, que se están abriendo tres flancos en tres continentes diferentes para de alguna manera acercar a Rusia. Ayer que inicia la gira de Joe Biden en Europa con las juntas que tuvo en Bruselas, con el G7 y la OTAN, en las que se acordaron pues revisar de manera periódica las sanciones económicas en contra de Rusia para ver si estaban funcionando, aumentar las fuerzas de defensa también y las amenazas que hubo con respecto a China para pedirle que no se meta en el conflicto, sí marca la solidaridad de Europa en contra de Rusia, es el regreso de esta alianza transatlántica. También vemos que lo que ocurre en la ONU abre otro frente, entonces hubo dos frentes abiertos ayer, Europa y América, en contra de Rusia y también Oceanía, porque Australia anunció sanciones en contra de los oligarcas rusos y sigue con la construcción de una base de submarinos por si las tensiones aumentan en el Asia-Pacífico. Entonces estamos viendo un mundo dividido, reacomodos geopolíticos y creo que tampoco debemos de dejar pasar por alto que justo cuando inicia este conflicto y también el día de ayer, Norcorea aprovecha para probar estos misiles intercontinentales que son claramente un mensaje hacia Estados Unidos y muy probablemente también podríamos ver un intento de Norcorea intentando invadir Corea del Sur para reunificar a las dos Coreas y China intentando invadir Taiwán. Entonces, estamos al inicio de un mundo que se va a poner muy complicado. Jaime. A ver, varias cosas sobre eso, a ver, se las voy a plantear a Stephanie. Mira, a mí Biden me parece enormemente irresponsable. El hecho de ir a Polonia me parece que obedece más a dos cosas. Una, Biden está empujando a Europa a una confrontación con Rusia, como empujó a Ucrania a una confrontación con Rusia. Me parece un acto de irresponsabilidad porque lo que va a hacer a Polonia es jalarle los bigotes al tigre, digamos. Yo creo que Rusia ya perdió la guerra y eso me parece que lo hace más peligroso a Putin, mucho más peligroso. Sí creo que Biden está pensando en su reelección y en que ganen los demócratas este noviembre, y me preocupa que nadie le esté dando a Rusia un puente de plata, es decir, una salida que pudiera ser negociada. Al contrario, todo indica que Biden está presionando a todo el mundo para que no haya ninguna salida, sino el aislamiento completo de Rusia. Ahora, muchos dicen que Putin se está comportando como la Unión Soviética, es cierto, pero el resto del mundo la está tratando como si fuera la Unión Soviética y no es la Unión Soviética. Eso me parece muy, muy grave, porque lo que hemos visto es que las sanciones lo único que hacen es entronizar a los tiranos. Las sanciones no tiran tiranos ni en Nicaragua, ni en Venezuela, ni en Cuba. Entronizan a los tiranos, hacen que sufra más la población. Eso me preocupa, que de nuevo está la Unión Soviética en la mente de Putin, pero también en la mente de los norteamericanos. Y sí hay una guerra cultural. Fíjate qué curioso, cuando era la Unión Soviética había mucho interés en estudiar la cultura rusa. Y ahora está pasando lo mismo. Están tratando, como si fuera la Unión Soviética, pero están tratando de expulsar a la cultura rusa. Hay universidades donde han pedido que se cancelen los estudios rusos. Y eso, bueno, seguramente tú lo sabes. Lo de Corea del Norte me pareció un acto muy provocador también, que lejos de dar una esperanza, lo que hace es pensar, y yo te diría una última reflexión, y lo digo con toda honestidad. Cuando empezó este conflicto, yo decía, pues no está cerca la Tercera Guerra Mundial, pero si siguen arrinconando a Putin, yo no sé lo que puede pasar. No sé lo que puede pasar,
yo creo que la pregunta aquí es, ¿qué estabas haciendo cuando estalló la Tercera Guerra Mundial? Stephanie. Híjole, después de lo que acabas de decir, lo primero que se me viene a la mente son puntos suspensivos. Es como parte de una historia de terror. Pero yo creo que sí hay que rescatar varios puntos. Justamente ayer escribí una columna en El Economista que se llama La URSS está de regreso, porque por lo que está pasando la población rusa en este momento es muy similar a lo que pasó cuando estaba en la URSS. Ya, por ejemplo, se pelean en los supermercados por el azúcar y la harina de trigo, ya se pasan tips de dónde poder conseguirla, porque esto fue lo primero que se acabó en la era soviética. Y Rusia dice, bueno, es que este no es el caso, lo que pasa es que se lo han acabado por las compras de pánico y ya está, prohibimos las exportaciones para que esto no pase. Pero la gente se empieza a acordar de lo que sintió y cómo vivió y pues empieza a subir el pánico. Luego también algo que también se me hace muy triste es que ya hay cerca de 80 medicamentos que no se pueden encontrar en las farmacias en Rusia, entre ellas la insulina y los antiinflamatorios, y que también pues ya están por los suelos, por los cielos, los precios de algunos productos como pasta de dientes, detergente, ropa, porque ya se volvieron a romper las cadenas de suministro, como al inicio de la pandemia, y a los rusos se les viene una inflación terrible del 20%. Imagínense cómo se las van a ver si aquí estamos sufriendo con una del 7%. Entonces ahí a la gente no le va a alcanzar el dinero para nada y esto me parece pues muy triste porque los rusos comunes y corrientes, pues qué culpa tienen de lo que está pasando, solamente van a sufrir. Ahora, creo que uno de los riesgos de arrinconar a Putin es que sí puede poner en práctica armas nucleares. Y con esto se rompería un tabú porque cuando pensamos en armas nucleares pensamos en las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, pero es que las armas nucleares también han evolucionado y hay unas muy chiquitas de menor escala, que son las B-61, que se pueden utilizar. Rusia tiene cerca de 2.000, los aliados de la OTAN, esto por cortesía de Estados Unidos, tienen entre todos 100. Y es que como nunca se les dio tanta importancia a estas armas, no están reguladas por ningún tratado. Entonces, esto sí podría ser un problema porque si lo usa Putin, pues le pueden responder de manera nuclear. Y ahí sí, como dice Jaime, ya estamos al cuarto para las 12 y estalla la guerra. Pero también, como están muy conscientes de que si responden de esa manera, estalla la guerra, pues Putin lo puede hacer y esta ventaja nuclear se puede convertir en sinónimo de impunidad. Entonces, es algo muy riesgoso. También creo que no se han calculado los riesgos de que Putin pueda caer. Rusia es un país muy complejo, tiene 11 zonas horarias diferentes, es un país que de alguna manera está pegado con alfileres y si Putin cae, quién sabe si la persona que siga pueda tener lo que se necesita para mantener al país unido, que si no se mantiene unido, podría ser un foco de inestabilidad muy peligroso porque Rusia está en el centro entre Asia y Europa. Entonces, esto tendría consecuencias que lo estaríamos sintiendo todavía por décadas en un escenario similar al de Irak. Pero sea como sea, yo creo que lo que tenemos que tener muy presente es que el mundo cambió hace un mes, no nos lo esperábamos y parece que la paz se está asomando de una manera muy tímida, aunque hay reportes que dicen que a los rusos le quedan municiones y también alimento para 3 días. Espero que no diga Jaime que yo soy pro Washington, porque para nada. Sí, a mí me parece terrible todo lo que está pasando, pero de ahí a pensar que la Unión Europea ha sido empujada por Biden, pues yo creo que a lo mejor se juntó el hambre con las ganas de comer, porque la Unión Europea ha tenido una posición pues muy firme, digamos, pues ¿por qué? Porque tienen miedo, porque están muy cerquita, Estados Unidos está lejos y creo que han sido muy firmes, digamos, en este bloque de los 27 países de la Unión Europea para enfrentar a Putin. Ahora, coincido totalmente con Jaime en que debería de haberse buscado un puente de plata, una salida,
porque Putin, al verse acorralado, yo siento, Stephanie, Jaime, que puede ser capaz de cualquier cosa. Como es un hombre un poco temperamental, impulsivo, al menos eso me lo parece, yo creo que sí, acorralado es como una fiera herida. Entonces, pues, quién sabe de qué sea capaz. Lo de Corea del Norte, anoche lo comentábamos, yo en la mañana también, sí es una señal, pues, peligrosa de, miren nomás, ahorita voy a hacer una pruebita, con un misil transatlántico, pues, que nos deja un poco el alma congelada. Ojalá y no pase esto que dice Jaime y Stephanie, y desde luego que la población rusa pues no tiene la culpa de todo lo que está pasando. Es más, creo que la mayoría de los rusos ni entienden bien el alcance que tiene esto por todos los controles informáticos que hay, ni cómo se puede esto volver algo inmanejable. Las guerras siempre empiezan por un incidente pequeño que se va enredando, enredando, enredando y de pronto ya estamos en una conflagración mundial. Ojalá y esto no pase, pero creo que sí estamos en un momento especialmente complicado. Jaime. No te oyes, no te oyes, no te oyes. Ya. A ver, no, la Unión Europea tiene diferentes posiciones con relación a varias cosas, no es una posición uniforme. Eso es importante. Es importante decirlo porque hay políticos al interior de la Unión Europea que dicen que estamos peleando con Rusia. Necesitamos una serie de cosas, etcétera. No hay una posición homogénea. Ahorita, digamos que en lo básico sí, en las sanciones, pero no crean que, por ejemplo, Alemania va alegremente a la misma velocidad que España, por ejemplo. Son diferentes cosas. Yo metería otro elemento que es el terrorismo, porque pues tienes a Estados Unidos metido en eso, metido en su propio rollo, y de repente hay una serie de ataques con drones en Arabia Saudita, incluso en la petrolera Aramco, muy cerca de la Fórmula 1, o sea, eso no fue casual, o sea, era con la intención de decir, no están a salvo en Arabia Saudita. Se supone que son rebeldes y yemeníes los que hicieron estos ataques con drones, quiere decir que ya hay una tecnología que puede burlar a las fuerzas de seguridad, y esto habla de una inestabilidad también en una de las zonas pues, más ricas de petróleo en el mundo. Entonces, me parece que podríamos ver cómo distintos grupos terroristas que de alguna forma están con la cabecita agachada, empezar a levantar la cabeza, como dicen. Eso no sé qué opine. Leí yo el artículo de Stephanie de ayer, por eso lo de la Unión Soviética. No quería decir mi fuente, pero me sacó a balcón, pero bueno. No, yo no dije que iba a haber una tercera guerra mundial, yo dije que habíamos avanzado hacia allá, en lugar de retroceder, estamos avanzando hacia allá. Y sí, tiene razón, yo no estaba pensando en los misiles todavía intercontinentales, no estaba pensando en todas las armas, incluso armas muy pequeñas que tienen cargas nucleares, que por ejemplo se dice que utilizaron los norteamericanos para probarlas, lo que se llama el uranio no enriquecido, pero empobrecido, le podríamos decir, no me acuerdo, pero que utilizaron cuando Irak invadió Kuwait. De hecho, varias organizaciones de Naciones Unidas denunciaron en las Naciones Unidas que se habían utilizado balas con uranio, ¿sí? Y que incluso habían afectado a soldados norteamericanos. Ahí está todo ese bagaje. No, yo creo que dimos un paso, acuérdense, en el reloj del apocalipsis. Yo creo que ya estamos, no al cuarto para las 12, como dice Stephanie, creo que estamos como al 4 minutos para las 12.
No sé qué pienses, Stephanie, de esto. Lo que feo panorama. espero, espero que no sea así. Yo lo que creo es que sí se están moviendo las fichas del mundo porque es evidente que el orden que Estados Unidos construyó después de la Segunda Guerra Mundial está siendo puesto a prueba. Creo que China está jugando un papel clave en esta guerra. Ayer Estados Unidos amenazó a China con las repercusiones que podrían ser para este país si decide ayudar a Rusia de una manera económica o mandándole armas. Y esto nos habla pues del papel que tiene, de la fortaleza que tiene. Y le recordó que a pesar de que su corazón puede estar con Rusia, que su futuro depende de Occidente porque el monto que se mueve en dinero no es lo mismo. En el 2021 el comercio entre China y Estados Unidos fue de 759 billones de dólares, mientras que con Rusia fue de 147 billones de dólares. Entonces, yo más que un escenario apocalíptico, yo creo que vamos a ver un mundo dividido en esferas de influencia. Creo que Rusia no se va a quedar con los brazos cruzados. Creo que China va a capitalizar este momento y creo que Estados Unidos tampoco va a dejar que le quiten el trono así de fácil. Entonces creo que nos vamos a separar primero de lo tecnológico, el hecho de que ya en Rusia no haya ni Facebook, ni Instagram, ni Telegram, dice mucho. El hecho de que en muchos países de este lado del mundo ya no se vean canales rusos como Russia Today, pues también nos habla de esa separación. Y también desde hace mucho Rusia quería ya sacar su propio sistema de Internet. Entonces creo que la tecnología nos va a separar. Creo que más que bombas, las guerras van a seguir siendo económicas y de alguna manera todos lo vamos a resentir porque la interdependencia fue diseñada por Estados Unidos para asegurar la paz después de la Segunda Guerra Mundial. Y de ahí a que el mundo se vuelva a acomodar y a que se tapa el vacío de Rusia, lo vamos a resentir todos, ya sea desde cuando vayamos a cargar gasolina al coche, cuando paguemos el recibo de la luz o cuando compremos pan o tortillas, porque está subiendo el precio del trigo y el del maíz también. Entonces, creo que vienen tiempos muy difíciles, creo que la inflación va a subir por este efecto y esto pues va a traer inestabilidad política en muchos lados del mundo, empezando por el Medio Oriente. Esto es así como lo veo, porque un escenario de confrontación militar, creo que Estados Unidos y la Unión Europea están muy conscientes, por eso solamente se han dedicado a mandarle armas de ayuda económica a Ucrania. Creo que saben que si se mete uno de ellos, esto estalla. Y creo que lo están intentando evitar porque ahí sí ya sería el fin del mundo y yo espero que no lleguemos ahí. Tere. Pues sí, Stephanie, yo creo que todos lo que deseamos es que no lleguemos ahí. Y yo creo que con todo y todo lo que estamos hablando, la OTAN ha sido bastante cauta. Podría haberse vuelto más loca que de costumbre, digamos, y podría ya haber hecho, digamos, alguna estrategia más agresiva. Yo creo que hasta eso, pues se ha tratado de guardar, digamos, cierta distancia con el conflicto, pues para no hacerlo escalar más. A mí me preocupa mucho lo de las armas químicas, no solamente las nucleares. Las armas químicas son sustancias tóxicas para el organismo eh, y pueden no solo matar a una persona, sino a una multitud. Lo que dijo ayer la OTAN es que ellos ya tienen un escenario preparado en caso de que Rusia pues empiece a atacar con armas químicas y que iban a preparar a Ucrania para saber cómo defenderse de este tipo de armamento. Sí, algunas toxinas, de estas toxinas sintéticas que se utilizan en las armas químicas, pueden tener un antídoto o ser contrarrestadas, pero de todas maneras me parece que es un asunto pues muy delicado porque puede causar bajas muy importantes, además de que esto está prohibido, digamos. O sea, hay un convenio
mundial de no utilizar armas químicas. Pero ya sabemos cómo son las cosas en la guerra, ¿no? Esto puede, pues en cualquier momento romperse y ahí sí yo creo que estaríamos en un momento muy delicado. Pero a ver, yo por último nomás digo, yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial, pues obviamente el mundo ha cambiado, es un mundo globalizado, multipolar. No creo que el mundo vuelva a ser, pues digamos, con dos polos tan importantes, aunque seguramente seguirán preeminentemente China y Estados Unidos siendo los polos más importantes de desarrollo en el mundo, las dos grandes potencias. Creo que estamos viviendo el inicio de un mundo multipolar en donde se están redefiniendo reglas. Y el pretexto trágico de la guerra entre Rusia y Ucrania, yo creo que va a dejar como resultado este cambio, como decía Stephanie hace un rato, va a haber una reorganización del mundo a partir del problema que estamos viviendo. Y creo que sí, nos tenemos que acostumbrar a un mundo multipolar con otras reglas del juego que no son las que ya estábamos disque tranquilos después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver qué sucede. Jaime. Bueno, pues regresando a México, creo que el tema central de la mañanera fue la reforma eléctrica. Creo que el presidente dejó muy claro algo que ya se sabía en días pasados. En días pasados se filtró un documento que decía que el asunto de la reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador el año pasado iba a empezar a discutirse en comisiones y la idea es que se termine de discutir en comisiones en los primeros días de abril, 6 de abril, por ejemplo, y que se suba al pleno entre el 11 y el 13. Así estaba el calendario establecido en ese documento que supuestamente Morena dejó filtrar o se lo quitaron. Y así lo manejaron por lo menos dos medios, que había esos calendarios. El 11, si no mal recuerdo, es lunes santo. Entonces la idea es que se aprovechara la Semana Santa un poco para intentar aprobar la reforma eléctrica. Y aquí la pregunta era, ¿cómo le van a hacer? Porque no tienen el número de votos necesarios. Incluso cuando le preguntaron a Mier dijo, sí, no tenemos los votos necesarios, pero estaba muy tranquilo. Y uno dice, ¿por qué está tan tranquilo si sabe que no tiene los votos necesarios para cambiar la Constitución? Y por supuesto, pues todo el mundo volteó a ver al PRI. Hoy en la mañana el presidente dijo, y lo dijo tal cual, que la reforma eléctrica debe estar aprobada, así lo dijo, antes de la Semana Santa. Esa fue su frase. Pero supongamos que sea durante la Semana Santa, pero yo creo que ya esto es una decisión que tomó el presidente y que le está imponiendo a sus legisladores, es decir, ya sáquenla adelante. Y la pregunta vuelve a ser, ¿y el PRI? Hace unos minutos, el dirigente del PRI en la Cámara de Diputados, el diputado Moreira, acaba de declarar una cosa que hay que leer entre líneas. Lo que acaba de declarar es, si López Obrador quiere que salga su reforma eléctrica como está, no va a pasar. Aquí, ojo, como está. Hoy en la mañana el presidente dijo, se vale hacer cambios menores a la propuesta de reforma eléctrica. Conste que es la primera vez que dice que no se pase con puntos y comas. Dice, se vale hacer cambios en la reforma eléctrica, ¿sí? Siempre y cuando no dañen lo medular. ¿Quién sabe qué sea para el presidente lo central? No usó la palabra medular, usó la palabra central. Entonces, a mí me da la impresión, como analista, que ya hay un acuerdo entre dos fuerzas, es decir, entre todo el bloque de Morena, Partido Verde y PT, y por otro lado el PRI.
recordemos que el PRI también tuvo una fase estatizante hace muchos años, que perdió a principios de los 80s, pero sí me parece que estamos viendo como el preludio de una serie de cambios que puede haber en la reforma eléctrica que van a dar por conclusión que se apruebe durante la Semana Santa. Y aquí hay un dato. La pregunta es, ¿estos cambios van a satisfacer a los Estados Unidos? ¿Por qué digo que a los Estados Unidos? Porque pues, ya al señor Ken Salazar se le quitó lo amable en este tema de la reforma eléctrica. Aparte de que se le quitó lo amable y se metió en política interna al decir que no podemos estar cerca de Rusia, que estoy de acuerdo, pero no le tocaba a él decirlo. Entonces, yo sí creo que la pregunta es, ¿ya hay un acuerdo con el PRI? Mi respuesta es sí. ¿Le va a gustar a Estados Unidos los cambios que se hagan a la reforma eléctrica? Mi respuesta es, ¿quién sabe? Stephanie. Creo que hay muchas casualidades en los tiempos que estamos viviendo. Así como en el caso de Rusia parece que hay un eco con la Unión Soviética rotundo, aquí también lo que está ocurriendo parece que tiene un eco rotundo con lo que pasó en 1938. A ver, vamos a ver. Estamos hablando de la expropiación petrolera, ¿no? Hay muchas compañías de Estados Unidos aquí y de repente el gobierno las expropia, Estados Unidos se le ponen los pelos de punta. Luego viene la guerra, México decide entrar a la guerra para apoyar a Estados Unidos y entonces se logra el perdón. Obviamente aquí de alguna manera está sucediendo algo parecido con la reforma energética. Muchas empresas de Estados Unidos están perdiendo el capital que invirtieron, se están viendo desfavorecidas en comparación a los nuevos tratos que va a tener la CFE. Y de alguna manera esta postura que el gobierno mexicano ha tenido ante el conflicto entre Rusia y Ucrania puede ser una especie de comodín. A lo mejor esta posición neutral sirve para después cambiarla y obtener el perdón. No sé. Mark Twain decía que la historia no se repite, pero bien que rima. Y creo que en esta ocasión podríamos estar viendo algo similar. Y aparte hay que notar que la guerra ya se está volviendo parte de la política nacional. Ya el presidente la menciona en las mañaneras, ¿no? Dice que Estados Unidos se preocupa más por los ucranianos que por los centroamericanos. Y aquí Glenn Van Herk, que es el jefe del Comando Norte de Estados Unidos, ya dice que en México hay más espías rusos que en cualquier otro lugar. Bueno, pues ayer en la noche estábamos en el Rapidín Nocturno y me estaba contando Jaime de un cómic que había en España, ¿no, Jaime? En donde todos son espías, todos se espían unos a otros. No, nada más hay dos espías, Spy versus Spy. Un espía negro con la nariz de cucurucho y el espía blanco también igual. Sí, y bueno, pues a lo mejor ya estamos en esas, ¿eh? De que aquí todo el mundo espía a todo el mundo y y pues quién sabe en qué va a parar esto. A mí sí me llamó mucho la atención en fin, esta información de Estados Unidos en el sentido de que México es el país en donde hay más espías prácticamente de todo el mundo. Pero pues como pasan tantas cosas en este país, ya ven que aquí es donde se matan más periodistas en todo el mundo, pues en una de esas también somos campeones del espionaje en este país. Vaya usted a saber. Lo que sí quiero decir con relación a la reforma eléctrica es que yo creo que a Ken Salazar como que le jalaron las orejas o le cayó el 20, porque ayer dijo Ken Salazar, pues que él sí piensa que se va a respetar a la reforma eléctrica del presidente López Obrador, siempre y cuando a su vez se respeten los contratos de empresas del sector energético, pues de acuerdo a las leyes vigentes y a lo que estaba ya pactado y acordado. Y además dijo una cosa muy fuerte que en esta situación económica me parece que hay que tomar nota.
dijo, si no hay confianza, no va a haber inversión. Y nomás les quiero decir que si no hay inversión, si ustedes creen que estamos viviendo un momento difícil económicamente hablando, pues prepárense, porque si después de la reforma eléctrica las cosas se ponen peor, pues, o sea, no me quiero imaginar con una inflación pues alta como la que estamos viviendo, con un conflicto internacional, como decían mis compañeros, que nos está llegando a todos, con un problema pues tan grave como el problema de la pobreza y del trabajo informal en México, pues no me quiero imaginar lo que puede pasar. Y sí veo al presidente pues muy engallado, al menos el día de hoy, y siempre, yo diría, con su reforma eléctrica sin que le hagan cambios profundos. Vamos a ver, se va a discutir en el Pleno. Los que tengan pensado pues descansar en Semana Santa, sobre todo los periodistas, los analistas, los que trabajamos en la información, pues olvídense de esto, porque el asunto, de acuerdo a lo que se filtró ayer, es que por ahí el 13, o sea, el miércoles 13, miércoles santo, se estaría ya pues terminando, de acuerdo a lo que quiere el presidente, de aprobar la reforma eléctrica. Entonces, pues vamos a ver si ese calendario se cumple. Yo lo veo no solamente atropellado, sino complicado, y vamos a ver de qué están hechos los legisladores y si pueden permitir que pase una cosa así, que traería conflictos, pero muy serios para el TEMEC. Y pues ya sería esto la gota que derramó el vaso. Pero sí, el presidente se dedicó hoy a hablar una y otra vez del tema de la reforma eléctrica, y yo sí lo percibo pues como es él, digamos, muy aferrado a lo que él quiere, a lo que él propone, y pues quién sabe si realmente las modificaciones que se le puedan hacer a la reforma eléctrica serán suficientes como para no desatar un conflicto con el TEMEC. Jaime. Sí, y ya último, yo sí creo que hay un acuerdo de principio con el PRI. No sé qué efectos va a tener para el bloque, creo que va a ser terrible para el bloque opositor, pero también creo que la pregunta es, ¿qué va a hacer Estados Unidos? Vamos a ver, yo no veo al presidente ahora tan engallado con decir, debe pasar, porque hoy abrió la puerta para cambios. Ya sabemos cómo son los cambios del presidente, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que dos cosas nada más. Lo del espionaje ruso, la verdad es que pues desde los años 60 siempre dijo la CIA que había muchos espías rusos, cubanos, los propios agentes de la CIA, que había que en la Ciudad de México hasta se conocían y tomaban café en la zona rosa. No estoy mintiendo, en su libro de la CIA habla de que pues, ya se veían, ya sabían quién era el espía, etcétera, etcétera, casi como chiste. Creo que hasta Patolandia y Ratolandia tenían espías aquí. En fin, yo lo que me pregunto es, ¿qué hizo decir a ese militar de Estados Unidos eso? Que había una gran cantidad. Y la respuesta del presidente, pues es una respuesta a modo, que me recordó mucho a Echeverría. Sí, es decir, estamos en un país soberano y mejor que no se metan con nosotros. No tiene ningún efecto, ni la declaración. La declaración de allá fue declaración para el mercado interno y la declaración del presidente, la respuesta es para el mercado interno. A mí lo que me pareció atroz de la mañana fue su defensa de Cuauhtémoc Blanco. Sí. Probablemente uno de los gobernadores más malos que ha habido, pero además que tiene pues muchas evidencias de la corrupción y que se le ha comprobado que aceptó dinero del entonces Partido Socialdemócrata para ser candidato a la alcaldía de Cuernavaca. Entonces, sí, me parece que
la defensa del presidente de este tipo de gente, pues lo pinta de cuerpo entero al presidente. O sea, él está dispuesto a jugar con todo, con todo. Y en fin, hizo virtud de la defensa de Cuauhtémoc Blanco, dijo que confía en él, que lo ha acompañado en todo el proceso. No hubo más en la mañanera, o sea, fue una mañanera totalmente insípida, ¿sí? Insípida, bueno, no insípida porque recomendó muchos platillos Sí, de la claro. comida mexicana, entonces no fue tan insípida. La asesina. No, la asesina fue al último, pero recomendó que el mole de no sé qué, que no, o sea, hizo todo despliegue de que él debe dedicarse a otra cosa. Bueno, se va Stephanie, no sé si le dé tiempo de hacer un comentario rápido. Mejor me apuro y Ok, regreso. bueno, Ok. nos vemos, Stephanie. Bueno, Vaya, Stephanie. a ver, pues Sí, entonces, Tere. mira, yo creo que el presidente lo que quiere tener es una guía gastronómica, pero de platillos de la cocina mexicana únicamente, así como la del señor Beteta. Yo lo veo luego anunciado, así que para saber dónde debes comer y qué, en fin, ya me dijeron, por cierto, es un dato curioso, que hay un restaurante que se llama La Tlayuda en la colonia Roma, que dicen que hacen unas tlayudas deliciosas y yo quiero que me lleven a probar, que a ver si me lleva mi hijo a conocerlo, porque dicen que son extraordinarias y que han tenido un aumento de ventas desde que el presidente defiende tanto las tlayudas. Bueno, ya hablando en serio, a mí lo de Cuauhtémoc Blanco me parece algo terrible, o sea, sí me parece algo, pues que un hombre probadamente ineficaz, probadamente pues metido en asuntos turbios, con fotografías además de él en fiestas, en reuniones con cárteles de la droga, pues que el presidente diga que, pues, en fin, lo ensalce y lo disculpe y no se meta a fondo a ver los problemas. Y además que Cuauhtémoc Blanco también diga, pues que él es feliz trabajando al lado del presidente López Obrador. Ya sé que todos se han doblado, todos, pero pues sí da un poco de miedo, ¿no? ¿En qué clase de país estamos y quiénes son nuestros gobernantes? Y bueno, la presencia del general Luis Crescencio, pues como siempre diciendo, pues que sí, que los homicidios no han bajado, que el robo tampoco, pero pues que ahí vamos, que la cosa va muy bien. Y la señora Rosa Isela hablando de la disminución, pues de los feminicidios, cosa que pues a mí me parece todavía muy asombrosa. No sé cómo la veas, Jaime. Pues sí, o sea, eh, la omnipresencia de los militares en México pues es tremenda. Hoy de nuevo, otra vez, que las aduanas, que la seguridad, que etcétera. Que el reporte de seguridad lo dé bien el secretario de la Defensa y no Rosa Isela, pues te dice mucho. En temas como los crímenes y eso, el reporte siempre es que la cosa va bien, que la cosa camina, pero los números a nivel nacional y cuando los da el Secretario Técnico de Seguridad Nacional, pues ya son otra cosa y eso, o sea, nos quieren hacer creer que vivimos en un país más seguro y no es así. Vivimos en un país, yo creo que tan inseguro como era hace 3 años, 2 años, 1 año, ¿sí? Entonces, sí creo que pues la mañanera fue para el olvido. Yo solamente terminaría diciéndote que lo de al final, su recorrido gastronómico, es esta postura demagógica. O sea, no dudo que al presidente le guste la comida mexicana. A mí me encanta la comida mexicana, tú lo sabes. Pero todo este recorrido por la cocina mexicana
lo hace con el objetivo de fomentar el nacionalismo en el país. Ese viejo nacionalismo con el que los que vivimos aquí desde niños, tú te fuiste un rato, o sea, naciste, luego te fuiste y luego regresaste, pero ese nacionalismo que nos decía que los gachupines nos habían conquistado, que los pinches gringos, porque no les decíamos gringos, sino eran pinches gringos también, y que no había que confiar en ellos, ese nacionalismo ramplón de, pues de ensalzar a héroes que ni ubicábamos bien, ni sabíamos bien a bien por qué cuando niños, pues la verdad es que me parece que está de regreso. Y te voy a decir una cosa impresionante. Yo creo que está teniendo éxito. Es decir, la oferta de ser un presidente popular y de ensalzar el nacionalismo mexicano, me parece que está teniendo éxito. Me parece que lo está haciendo el presidente, lo está haciendo bien. Y como dato, pues simplemente, ¿dónde está la economía hoy en la mañanera? No está. ¿Sí? ¿Dónde está, por ejemplo, el precio de los limones, los aguacates y lo demás? Por ejemplo, ¿dónde está que el INSABI fue un fracaso? No está. ¿Dónde está que los medicamentos pues siguen sin aparecer en muchos casos, medicamentos especializados, y que el abasto va muy lento? Pues no está. ¿Dónde está el proyecto claro para hacer el IMSS Bienestar? A mí no me parece mal que haya un IMSS Bienestar, pero yo quisiera que hubiera un plan, me explico, más allá de la mañanera, es decir, que nos dijeran, miren, vamos a empezar no con 200,000 millones, porque es muy poco dinero, sino vamos a empezar con estos hospitales, vamos a empezar con estos doctores. No, no hay un plan, no hay metas. Yo creo que una de las cosas que tenía, como dice él, el régimen neoporfirista, era que cuando yo fui funcionario, pues teníamos metas anuales. Tú lo sabes porque trabajaste con tu marido también, alto funcionario, y entonces siempre te decían, a ver, ¿qué quieres hacer? No, pues yo quiero hacer escuelas. Ah, bueno, ¿cuántas escuelas vas a hacer? Es decir, tenías que ponerle numerito, tenías que decir, para llegar a ese numerito tengo que hacer esto, esto, esto y esto. Y hoy todo es, vamos a hacer Dinamarca, sí, pero ¿cómo? Entonces, eso, ¿dónde está la seguridad? Tampoco está la seguridad. Y así en cada problema no está. Nos están cambiando la gastronomía mexicana por el asunto del dónde están los planes reales, los resultados reales. Eso es impresionante. Y luego el comportamiento del presidente como si estuviéramos fuera del mundo, como decía Oscar Chávez, ¿sí? En los Caifanes. O sea, no estamos fuera del mundo. O sea, lo que está pasando en Europa nos va a afectar y ya nos está afectando fuerte. Ahorita, la primera quincena de marzo, pues afortunadamente fue un poquito más abajo que la segunda de febrero. Febrero 7.34, marzo 7.29. Pero vean los precios de ahora, y los precios ya se están incrementando otra vez. Entonces, esa parte el presidente no la ve. No te oyes, Teresa. Estás hablando de la inflación, Jaime. Nomás es que empezaste a hablar de 7.30 y tantos y 7.29. ¿Te refieres a la inflación? Adelante. Ahora, ¿sí? Adelante. No, que te digo que estabas hablando de la inflación, porque empezaste a hablar de que bajó un poquito, lo que bajó un poquito es la inflación. Bueno, ya Yes. para qué hablamos de las disculpas del presidente, pues a la intromisión que tuvo a datos del Banco de México, en fin, que también volvió a decir que no, que porque los conservadores habían hecho un escándalo. Pues no, señores, que no tiene usted por qué meterse en eso, ni dar a conocer información, pues que depende de un órgano autónomo y que puede tener consecuencias para la economía mexicana.
Pero bueno, pues Jaime, no sé, ¿vemos recaditos? Sí, antes nada más, déjame decirte que veo a los banqueros de buen ánimo con el presidente, ¿eh? No sé si tú tienes esa misma lectura. Sí, ayer se contentaron mucho. Creo que los banqueros están pues contentos con el presidente, como que el presidente ya les dio garantías de que no va a hacer nada contra ellos. Ellos están de acuerdo en que el banco, el Citibanamex se convierta en Banamex o se convierta en lo que sea, pero que sea de mexicanos. O sea, ellos están de acuerdo en eso, ¿sí? Entonces, yo lo que me pregunto es, cuando la gente del dinero está de acuerdo con este presidente populista, pues la pregunta es, como diría un amigo que siempre le preguntabas, oye, ¿por qué crees que fulano estará haciendo eso? Y dice, es que hay varo, hay varo. Entonces, pues yo creo que hay varo. O sea, yo creo que a las grandes empresas les está yendo muy bien. Me refiero a los grandes consorcios. Sí. No me refiero a una empresa que tiene 20 empleados, me refiero pues, a los grandes consorcios de México le está yendo bien, le están cayendo contratos. Creo que a los bancos no los van a molestar. En fin, sí creo que a los únicos que van a molestar es al resto de los mexicanos, pero pues esos son detalles. Leamos Nada más déjame hacer un comentario final. Me gustó la respuesta de Derbez, que le dijo, oiga, señor presidente, yo no necesito que me pague nadie para decir lo que pienso. Y es cierto, Derbez es un actor exitoso, ha estado durante muchos años viviendo en Estados Unidos. Nos puede gustar o no gustar como cómico, como actor o como lo que ustedes quieran, pero evidentemente no es un hombre que necesite vender su criterio para que le paguen un anuncito. O sea, hasta la película en la que participa Eugenio Derbez, Coda, pues está nominada al Oscar. O sea, de veras no creo que y qué bueno que le contestó. A mí me gustó mucho que le haya contestado, Jaime. Bueno, a Sí, ver, recaditos. y nomás antes de los recaditos, déjame decirte otra cosa. Les recomiendo el artículo de Sandra Romandía en el Universal, que dice, esto les pagaron a los famosos de la campaña contra el Tren Maya. Eso es lo que dice Sandra Romandía. Es un artículo bien estructurado y que dice ella que estuvo investigando cuánto, y entonces que les preguntó, vio, etcétera, y pues llegó a la clara conclusión de que muchos de ellos pues han estado en el asunto medioambiental desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y muchos de ellos pues no necesitan pues que les paguen nada. Así es. Eugenio Derbez es uno de ellos, pero pues también Natalia Rey del Lafourcade. Castillo, hombre, vive en Estados Unidos, ha hecho series, películas, todos. Y Omar por Chaparro. eso la criticaron en redes, que ellos por qué se metían que ni en México vivían. Entonces dices, ahora resulta. Bueno, nada más comento rápidamente que no contenta con la humillación a la que sometieron a Sandra Cuevas, Claudia Sheinbaum acaba de declarar que la disculpa de Sandra Cuevas debe ser ante las víctimas, no ante los medios. Es decir, la humillación tiene que ser completa. Completa. Entonces, sí me parece, pues, que nos hace evidente quién es esta jefa de gobierno, ¿no? Una gente, yo digo que peligrosa. Bueno, leo algunos comentarios. No me mandó Gabriela hoy los comentarios, leo al azar. Verónica Yerdi Torres, likes, por favor, sí, likes. Esencias de Mujer dice, somos coherentes con los principios de México de la transformación, dice Cuauhtémoc Blanco al respaldar la gestión de López y hay una ratita orador. Ilma Villapando, Rosalba Guedea, Ceci Rugerio, ¿quién más? Gisela Franco, Tere Bonita, te dice, muestra tus uñas, quiero ver el tono, please. Aquí están mis uñas. Está de moda el color mostaza o amarillito, no tan brillante. Pues pónganselas.
Píntenselas así. Mari Comparal, Irma Stover anda por aquí. Elsa Alcántara, Champion 63. Javier de Collantes. ¿Quién más? Alfredo Saldívar. ¿Qué le pasa a don Jaime? Bien ruso. Bueno. Gisela Franco anda por aquí. Gabriela de la Fuente dice: por favor, sus likes, es viernes y hay que despedir como se debe al Rapidín. Sí, por favor, despídanos como se debe. Aquí está Arturo Rojas. Dice Irma Stover, pero están masacrando a un país democrático. Por supuesto, nadie puede estar a favor de eso, ¿eh? Nadie puede estar a favor de eso. Sí, pero sí creo que debería haber un puente de plata, porque esto se puede poner peor. Sí, el Ecos, Jaime, qué miedo con Putin, viéndose acorralado es aún más peligroso. Así es. Oye, Jaime, yo creo que algo que sí deberíamos de decir ahorita para subirlo en una encuestita en mis redes y aquí en el Rapidín es ¿quiénes proponemos para los nefastos de la semana? Acuérdense que hoy hay nefastos en la noche. La semana que viene va a ser el jueves. Sí, yo propongo desde ahorita, uno podría ser Julio Scherer, el otro desde luego Gertz Manero, que ya tiene varias semanas consecutivas, pues podría ser hasta Claudia Sheinbaum por el asunto de esta chava Cuevas, no, ¿cómo se llama? Ahí ya se me fue el nombre. Sandra Cuevas. Cuevas. En fin, no sé, Jaime, si tú... Olga Sánchez Cordero, Cuauhtémoc Blanco, el ganso permanente, el presidente. Cuauhtémoc Blanco me parece también muy merecido que estuviera un gran candidato. Nefastos. Un gran candidato. Entonces, ahorita vamos a subir las encuestas para que voten a ver quién gana hoy en la noche. Acuérdense que a las 9 vamos a estar aquí. Perdón, Jaime. Dice JBD Valetine, dice: lo que veo es que no es momento de exaltar la cultura rusa. ¿A poco la cultura ucraniana es menos valiosa que la rusa? En vez de estudiar la cultura rusa, que se estudie la ucraniana. Pues no. Estudiemos todas. Pues no, o sea, creo que la cultura rusa no tiene nada que ver con Putin, por cierto. Así es. Miren, hay un debate ahorita, muchos de los escritores que se suponían rusos, pues en realidad fueron ucranianos. Y la cultura rusa y ucraniana ha estado ligada y no durante siglos. No, yo no creo, yo creo que este es el momento de exaltar la cultura rusa, exaltar la cultura ucraniana y deslindarla de las cosas que está haciendo Putin. O sea, eso no tiene que ver con lo que está haciendo Putin. O sea, esa es otra cosa, pues. A ver, ya me llegaron unos recados. Dice Luisa Schroeder, así decía de la pandemia. El ecoloco decía, está muy, muy lejos ese virus, pero el que no hace funcionar sus neuronas piensa que Ucrania está cerca de Toluca. Maribel, miles de mexicanos radicados en el extranjero están más preocupados y comprometidos que los de aquí. Sergio Salas, fui banquero muchos años, los bancos tienen interés económico y solo están de acuerdo con su dinero y sus socios. Donde se huele pérdida, no se enfrascan. AMLO huele a pérdidas, le dan por su lado. Pues ayer se veían muy contentitos, por cierto. José Baena, muy buenas tardes a todos los rapidines. Hoy cumple 17 años mi hijo Emilio, que es su fan, y le gustaría que le cantara las mañanitas a la señora Tere. Ojalá sea posible. Pues adelante. Claro que sí. Arráncate. Ahí van las mañanitas. Estamos también haciendo tiempo a ver si regresa Stephanie para despedirse, pero yo creo que ya no va a regresar. Bueno, pues ahí les va. Hoy que cumples un año más de estar contento con tus papás, apaga las velas que tiene el pastel. Pupú, pupú, pupú. Bueno, Ceci Rugerio dice, se dice que la esposa de AMLO vivía aquí en Puebla y que tiene mucha injerencia en la UAP, de ahí el doctorado. Maribel Pineda, los banqueros son elitistas y grupo cerrado, no son tontos, le dan el avión a AMLO. Maribel Pineda, Gaby, ¿habrá votación para nefastos? Pues ya acaba de decir quiénes están, está Gertz, está Scherer, está Olga Sánchez Cordero, está Cuauhtémoc Blanco, claro, los de siempre, pues los de siempre son
AMLO y Putin. Esos son los de siempre. Claro. Si quieren incluir otros internacionales, adelante. Si quieren incluir otros nacionales, adelante, pero esos son como nuestros campeones. Claudia Sheinbaum sería la quinta. También. Sería la quinta. Alexa Logan, jóvenes ilustres, el programa de ayer en la noche con temas de interés científico y cultural está genial. Sería interesante proponer el tema desde antes para escucharlo ya con un poquito de información. Sí, por eso decía Marta Treviño que la habían agarrado sin estudiar. Nomás en fin, va a ser los jueves. Va a ser los viernes. No, los viernes. Sí, y los nefastos va a ser el jueves. Sí. Pero bueno, a ver, dice Ricardo Rangel Vargas, Tere, Jaime, también pudieron haber un premio de chistosos de la semana, así como los nefastos. La Sopi ganaría esta semana, le salió del alma. Gabriela de la Fuente, Slim por decir que eso era una obra de arte. Ándale, Slim. También podría estar nominado, sí. Que era una obra de arte. Arturo Rojas, para nefastos, los legisladores del PT, Morena y PRI de la reunión de amistad con Rusia. De acuerdo. De veras, o sea, uno dice, pero ¿en qué? Sí, el oso. ¿En qué estaban pensando en ese momento? De veras. Y dicen que la propuesta vino del diputado Anaya, del diputado del PT. El dueño del PT, para decirlo claro. Y yo les digo que estoy completamente seguro que vino de él. O sea, lo creo. La pregunta es, ¿qué hacían los demás ahí? Pero bueno, cada quien. Pues ya vámonos. No, nomás decirte que también yo pondría al embajador de Rusia como nefasto. De acuerdo. También al embajador de Estados Unidos por andar metiendo su cuchara y de una vez a la embajadora de Ucrania. O sea, los tres presionando a México y metiéndose en política interna. Adriana Cárdenas, Raúl Salinas terminó en la cárcel, yo confío en ver a un futuro no lejano, otro hermano presidencial en el bote, votemos en 2024 por la alternancia, pues sí, votemos por la alternancia, pero yo a los hermanos de López los veo en el bote, pero yate. Gaby Guerrero, ¿les gustaría que hiciéramos categorías de nefastos, nacional, internacional, etcétera? Sí, bueno, sí, ya. Ahora sí, bien. Vámonos. Jaime Guerrero, a las 9 de la noche nos vemos para la premiación de los nefastos. Sí. Tengan muy buena tarde. Tu artículo, Jaime. ¿Y el tuyo, Tere? No, pero el mío es de ayer. A ver, el tuyo. Bueno, el mío se llama, citando a Claudia Sheinbaum, dice, el AIFA es, ¿cómo se llama? La máxima representación de la 4T, alguna cosa así. Porque tiene razón Claudia Sheinbaum, o sea, la 4T está representada en el AIFA. O sea, obras sin terminar, ineficiencia, espacio desperdiciado, falta de conexión. Esa es la 4T, y tiene toda la razón Claudia Sheinbaum. ¿Sí? El AIFA representa la esencia de la 4T. Y ya. Oye, mándamelo para subirlo a mis redes, ¿no? Ahorita te lo mando. El mío de ayer se llamó Tlayudas y es un artículo sobre la importancia profunda, ideológica de la tlayuda en el populismo de México. De eso se trata. Bueno, pues nos vemos en la noche. Sí. Bye. Comen rico. Imagen. Es el árbol de la noche alegre. Es para estar relax. Ahí en esa banquita uno se siente. Muy bien, me parece muy bien. Bueno, bye. Hasta el rato.